Derecho penal, tema uno. Primero, para hablar en este video, vamos a hablar sobre la introducción del derecho penal. Pero antes de poder explicar qué es derecho penal, debemos de saber primero qué es derecho. Derecho proviene del latín directum, que significa aquello que está conforme a la regla. Es decir, es el conjunto de normas que rigen para que exista una mejor conducta entre la sociedad. Es lo que hace pues el derecho. El derecho se divide en dos. Está el derecho objetivo y el subjetivo. El derecho objetivo se rige en la sociedad y el derecho subjetivo es lo que se rige en nosotros mismos. El derecho objetivo se divide en dos. Esos dos es público y privado. El público se refiere que hay una relación entre el Estado y la sociedad, y el privado es que hay una relación entre los particulares. El derecho público es a donde se encuentra el derecho penal. Como sabemos, el derecho público también existen diferentes ramas que se encuentran ahí, como el derecho administrativo, el derecho laboral, entre otras. Pero como vamos a hablar sobre derecho penal, es a donde se ubica en el derecho público. Como ya había mencionado, porque existe una relación entre el Estado y pues la sociedad. Ya hablando sobre esto, podemos decir que el derecho penal surge pues por la naturaleza, ya que nosotros como sociedad, o bueno, como personas, buscamos estar en una sociedad o formar parte de un grupo de personas. Entonces, desde ahí empieza a surgir el derecho penal, porque esto hace que exista una mejor relación entre pues la sociedad, entre las personas. Bueno, hablando de esto, vamos a definir qué es derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas en el derecho público interno que define el delito y señala las penas y las medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Esto lo dice el autor Francisco Pavón Vasconcelos. Al decir esto, vamos a decir, pues, ¿qué se refiere este concepto? Pues se refiere a que, por ejemplo, las normas jurídicas es lo que dice en su definición. Normas jurídicas porque la impone el Estado, por eso son las normas jurídicas. El derecho público, como ya había mencionado anteriormente, es porque el derecho público es porque el Estado lo regula. Por eso es que dice que está el derecho público, obviamente se encuentra el derecho pues, penal. Y es interno porque el derecho penal se hizo en el territorio a donde lo hayan creado. Por eso es que dice que es interno. Define los delitos. Bueno, define los delitos porque aquí encontramos 5 elementos. Los 5 elementos son conducta, tipificidad, culpabilidad, juridicidad y responsabilidad. A eso se refiere que definen los delitos, porque ahí se encuentran los 5 elementos. También dice que impone las penas. Impone las penas a las personas imputables. ¿A qué me refiero a que son personas imputables? A las personas que son mayores de 18 años o que no tienen, bueno, conducen o tienen un problema mental. También habla sobre las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad es para la protección de la sociedad. Y bueno, finalmente en la definición había mencionado que era permanencia del orden social. Como permanencia de orden social se refiere que ese es el objetivo del derecho penal. El objetivo del derecho penal es que tiene que exista pues la permanencia del orden social. Y bueno, ya hablando de esto, vamos a hablar sobre las necesidades del derecho penal. Las necesidades del derecho penal es que, por ejemplo, al saber que como las normas reguladoras de la convivencia social, podemos decir que hay sanciones. Estas sanciones hacen que es una forma para poder prevenir el delito. Y por eso es importante que pues las sanciones se hagan saber, ya que con esto al saberlo pues se puede prevenir muchas cosas. Y hablando de esto, existen características. Hay características importantes para saber sobre el derecho penal.
Estas características es público, sancionador, valorativo, una finalidad y personalísimo. ¿Qué significa o a qué se refiere público? Pues sí, público porque el Estado lo regula. Sancionador porque podemos prevenir los delitos, como había dicho. Es valorativo porque, es valorativo porque esto nos ayuda a que podamos subsistir, o sea, las personas podamos subsistir en la sociedad, y es valorativo para que pues se vaya desarrollando la sociedad y vivamos en armonía. Es finalista porque, finalista se refiere que con la finalidad de ir evolucionando de una buena forma. Es personalísima porque al ser personalísima cada una puede tener diferentes sanciones distintas al delito que ha cometido. Por ejemplo, un grupo de personas que roban un Oxxo y una persona a lo mejor lleva a las personas a un lugar y otra persona a lo mejor es el que se encarga de robar el dinero y otra persona a lo mejor es el que se encarga de pues ver que ninguna autoridad venga, pues cada uno hace diferente delito. Y por ende no es la misma sanción que la persona que está vigilando a que venga una autoridad, no es la misma sanción que la persona que está robando el dinero. Entonces por eso es personalísima. Las sanciones son para cada una de las personas, pero pues cada uno tiene diferentes sanciones, dependiendo del delito que haya cometido. Existe una terminología adecuada para el derecho penal. El de es derecho represivo, es derecho de defensa social y derecho sancionador y derecho restaurador. Así se le puede decir que es una terminología adecuada para el derecho penal. Bueno, hablando sobre esto, en el derecho penal existen partes en la que se divide. Y son dos partes, derecho penal parte general y derecho parte especial. El general se puede encontrar en el primer libro y el derecho penal parte especial se encuentra en el libro segundo. Con esto podemos decir que el derecho parte general se encuentra la terminología del delito. O sea, la terminología del delito se refiere que establece que los hechos surgieron, o sea, que establece cuáles son los hechos que surgieron y así nos ayuda a acreditar o acreditarlo con el juez. También en esta parte hablamos sobre las ciencias penales. Las ciencias penales, bueno, en las ciencias penales como tal la medicina no forma parte, no es parte del derecho, menos del derecho penal. O sea, la medicina por mucho no es parte del derecho ni del derecho penal. Sin embargo, nos puede como ayudar porque es una rama normativa del derecho penal que nos sirve para conformar un delito. Nos ayuda porque, por ejemplo, ¿cómo podemos saber del delito o cómo podemos explicar lo que haya como lo podamos explicar? Me refiero a que por exámenes clínicos lo podemos demostrar o por testigos se puede demostrar. Eso es lo que me refería. Bueno, hablando sobre esto, existen también en un apartado de derecho penal como subtemas. Está la teoría de la ley penal, es lo que, está la parte de la teoría y está también las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es la única fuente formal, es la ley. Es la única fuente formal porque siempre va a prevalecer. Por eso es la fuente del derecho penal. Hablando de esto, vamos a hablar también sobre el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El derecho penal objetivo también se conoce como sustantivo y el derecho penal subjetivo se refiere a lo adjetivo. Con esto me refiero que el derecho penal objetivo es el conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad
con aquellos son sancionados. Ese es el derecho objetivo. Es decir, que el derecho objetivo nos señala hipotéticamente qué es lo que se debe, qué es lo que se define como robo, qué es lo que se define como violación, como homicidio, entre otros, etc. Y el derecho subjetivo es lo que lo hace realidad. Es decir, es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. Eso es lo que se refiere al derecho subjetivo. Ya hablando de esto, en este tema, aparte de hablar de derecho penal, como tal la introducción, podemos ver que hay artículos en la Constitución que son importantes para este tema, ya que existe, por ejemplo, el artículo 16, que son los actos de molestia, que nadie puede ser molestado ni en su domicilio, ni en los papeles, ni a su persona, ni a la familia. Y está también el artículo 20. Bueno, hablando ahorita del artículo 20, el artículo 16 también ahí se ven las seguridad jurídica, la flagrancia, el caso urgente y el arraigo. Y bueno, hablando un poco sobre el artículo 16, podemos ver que la flagrancia, ¿a qué se refiere con flagrancia? Flagrancia es cuando la persona ve que está cometiendo el delito en ese mismo instante. Esa es flagrancia, que le están viendo a la persona que en ese mismo instante está cometiendo ese delito. Esa es la flagrancia. Y el arraigo lo hace un juez federal especializado en arraigos, en cateos, y pues esto lo hace este juez. Y hablando, bueno, ese es un poco hablando del artículo 16, pero realmente vamos a analizar un poco más sobre el artículo 20. Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante destacar este artículo ya que pues, es fundamental en la materia de derecho penal. Vamos analizándola partes por partes, desde fracción, desde el apartado A, del B y C. El artículo 20 al principio dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Esto se refiere a las características. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Publicidad, ya que debe ser abierto al público. Sin embargo, existen excepciones que los niños, niñas, adolescentes y violaciones sexuales pues sean audiencias privadas. En contradicción, nos habla que se deben presentar todos los actos. Continuidad, que pues no debe de haber ninguna interrupción. Y mediación es que el juez siempre debe estar presente. En el apartado A de los principios generales hablamos de la primera fracción. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Esto se le define como fines del procedimiento penal. En la segunda fracción dice: toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera lógica y libre. Nos habla de los principios de mediación y el juez tiene pues la libertad el juez siempre debe tener la libertad obviamente de de fundar y motivar. En la tercera fracción dice: para los efectos de la sentencia solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio las pruebas anticipadas, que por su naturaleza requiera desahogo previo. Aquí, solo es prueba lo que se desahoga en juicio.
Y el juez, bueno, existen tres tipos de jueces. Es el juez de control, de juicio y de ejecución. El juez de control se encarga de la audiencia antes del juicio, o bueno, previas al juicio, y el juez de juicio se encarga de los tribunales de juiciamiento. En la siguiente fracción dice que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente. Este es un punto importante, ya que esto, pues el juez no debe de saber esto para que no exista imparcialidad y no esté contaminado. Dice que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. En la fracción quinta dice que la carga de las pruebas para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora y conforme la establezca el tipo penal, las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación a la defensa, respectivamente. La carga de las pruebas, esto le corresponde al Ministerio Público, y lo que acabo de leer en esta fracción dice que, bueno, se le denomina como la naturaleza principal del sistema acusatorio. En la siguiente fracción dice que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución. O sea que cada quien tiene su propia función. La siguiente fracción dice, una vez iniciada el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte la responsabilidad. Los beneficios, bueno, esa es la palabra o el término pues importante. ¿A qué se refieren los beneficios? Bueno, antes de decir eso, pues se denomina como procedimiento abreviado, que corresponde a algo que en nuestra ley se denomina como economía procesal. Y a esto se le dice, bueno, esta fracción se denomina como procedimiento abreviado. Y bueno, para que obviamente pues no se desgaste el Estado, hay como beneficio para que el culpable acepte obviamente los actos, se disminuye la sentencia, por eso es como, bueno, se le hace más como beneficioso pues a esa persona. Y así ya no se desgasta el Estado. La siguiente fracción dice que el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado, ante la duda de absolver. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Es importante ya que pues obviamente los derechos fundamentales pues es fundamental. Bueno, es muy importante en esta fracción. No es válido en algunos casos. Y bueno, la siguiente fracción dice que los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. En este artículo, en este apartado, nos encontramos con estas fracciones, y en este apartado fue de los principios generales y fue el apartado A. El apartado B habla de los derechos de toda persona imputada, y en la fracción primera dice que a que se presuma la inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Son principios de inocencia y tiene que ver pues con el sistema acusatorio. En la fracción 2 dice que a declarar o a guardar silencio.
Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y de su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. En esta fracción 2 nos habla más que nada que debe estar informado y debe estar pues su defensor, siempre es algo importante. La tercera fracción dice que a que se le informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se imputan y los derechos que le asistan. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y los datos del acusador. Con esto puede surgir el testigo de protegidos. Y la ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para investigación y persecución de delitos de materia en delincuencia organizada. Son los criterios de oportunidad. En el siguiente artículo nos dice, se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosela el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Se le dice que genera la igualdad entre las partes. En la fracción quinta será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundamentales para justificarlos. Las audiencias pueden ser públicas, pero como ya había mencionado, en esas excepciones, como dije anteriormente, son de los niños, niñas, adolescentes. Obviamente estas no pueden ser públicas, sino estas ya serían privadas, las audiencias privadas. En la fracción sexta les serán facilitadas todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. Es importante porque siempre el Ministerio Público siempre te debe de decir la información y debemos recordar que está obligado a que revele pues absolutamente todo. Y también pues el Ministerio Público trabaja para el Estado y pues obviamente por lo tanto está obligado a dar esos datos. Esa es la parte fundamental de esta fracción. En la siguiente fracción dice que será juzgado antes de 4 meses si se trata de delito cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo de su defensa. Y esto más que nada es un derecho fundamental. En la siguiente fracción dice que tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento en su detención. Si no quiere o no puede nombrar a un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Creo que más que nada obviamente es importante, ya que si no tiene pues obviamente un abogado, pues el juez le designará uno. Y en la siguiente fracción nos dice que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero,
por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio de derecho de defensa de imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computará el tiempo de la detención. Ninguna persona puede estar bajo prisión preventiva más de 2 años, ese es el punto a destacar y es la regla general. La excepción si es que el asunto sea obviamente un poquito más complicado. Y bueno, acabando, este sería en el apartado B y comenzamos a analizar el apartado C, que son de los derechos de la víctima o del ofendido. Y en la primera fracción dice que recibe asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Obviamente el asesor jurídico debe ir de la mano también con el Ministerio Público y siempre debe tener un asesor jurídico, obviamente la víctima. En la fracción 2 es lo que había mencionado, que es coadyuvar, o sea, ir como de la mano con el Ministerio Público el asesor jurídico, a que se le reciban todos los datos o elementos de las pruebas con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahogue las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Es decir, que si el Ministerio Público se niega a llevar los actos de investigación que le solicite el asesor jurídico o la víctima, tiene una determinación porque existe una determinación para hacerlo. Y en la fracción tercera dice que recibir desde la comisión del delito atención médica psicológica de urgencia. Obviamente este es fundamental porque nos habla que siempre debe tener la víctima una atención médica y debe tener un psicólogo. Si la víctima no tiene economía para la atención médica, el Estado prevé para que tenga obviamente psicólogo y atención médica, aunque no tenga la víctima recursos económicos. En la siguiente fracción dice que se le repare el daño en los casos en que sea procedente. El Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima o ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación de daño. A esto se refiere que el juez puede, es que a veces la víctima no busca tener una reparación de daño, pero si necesita una reparación de daño, obviamente la víctima lo va a solicitar. Pero el MP debe de estar, obviamente, debe saber sobre esto. Y si el MP no avisa sobre eso, obviamente la responsabilidad cae en él, porque cuando la víctima quiere la reparación de daño, el juez obviamente sí da a saber qué es la reparación de daño. Y da un presupuesto,
pero si el MP no da aviso, pues recae ahora sí la responsabilidad en el Ministerio Público. En la fracción quinta dice que al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos, cuando sean menores de edad, cuando se trata de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando el juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en caso todos los derechos de la defensa. Es decir, eso es importante porque no siempre van a salir, por ejemplo, cuando son menores de edad, no van a salir los nombres, el nombre completo de esa persona, sino que siempre van a salir pues van a salir, no va a salir solamente eso, sino que solo van a salir obviamente ¿cómo se dice? Van a salir nada más sus iniciales, pero no van a salir su nombre completo, ya que, como había dicho, los menores de edad o cuando son excepciones son solamente privadas y ya no serían públicas. En la siguiente fracción nos dice que se solicitarán unas medidas cautelares y providencias necesarias para protección y restitución de sus derechos. Esto obviamente hace el juez y el MP y son precautorios. Y en siguiente fracción dice que impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Obviamente, cuando no está satisfecha, pues ahora sí que puede ser que se prolongue. Pero bueno, eso sería el artículo 20 de la Constitución. Obviamente, como había dicho al principio, es fundamental este artículo, ya que pues habla sobre el procedimiento en la materia de derecho penal. Y por último, pues podemos decir que de alguna forma esto nos hace ver que el derecho penal también tiene como relación con diferentes ramas, como el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho pues laboral y el derecho mercantil, porque cada una de esas ramas siempre se van de la mano. Y ya con esto sería pues todo con el tema 1 de derecho penal. Gracias.